Cuidemos la naturaleza ante todo. Yo misma tenía un pozo ahí que yo les hallé mucho mimito de oro, mucho. Yo pienso en los indígenas que vivían aquí. Es increíble que podamos encontrarlo en la primera batea. Hola amigos, yo soy Francis Díaz. Bienvenidos a una aventura más el día de hoy. Hoy estoy de camino a un arroyo donde voy a lavar oro. Es un hermoso arroyo donde se ha buscado oro desde tiempos antiguos. Y estaré buscando oro con batea, o lavando oro con batea, como dicen aquí. La batea tradicional que se ha usado desde hace casi 500 años. Pero voy a pasar por la casa de un amigo, porque yo la que tengo aquí es plástica. En la casa de un amigo mío, a ver si me presta una de madera. Esa es la batea con la cual se ha lavado oro aquí desde hace casi 500 años. Y estaré pasando por donde ese amigo, también a ver si me hace un poco de historia, de cuál es la historia de ese arroyo, cómo se ha lavado oro en ese arroyo durante los años. Así que acompáñenme. Saludando. Que yo quería ver si Osiris me prestaba una batea, que voy al arroyito un rato. Ah, esta es la suya. Pues no es redondita esta. No se salen esta. No, esa es buena, esa es mejor de lavar porque esa... Mejor que la redonda esa. Claro, porque yo tengo una redondita, pero la redondita yo casi no lo bota, que ella acaso tiene una boronita. Claro. Que es muy plana esa, sí. Ah, sí, esta es muy plana. Es redonda. Me gusta esta porque esta es buena. Esta ahí tiene alguna boronita, la lleva al fondo y esa es muy llana. Uno que no sepa lavar y no lava en esa, ¿no? ¿Y dónde usted la compra? Ese fue uno muchacho que me la hizo, un amigo, un sobrino mío, que llama Gia, Piedra Blanca. ¿Cuál es que va a coger? Esta entonces, porque esa es que está muy llana, esa es muy... demasiado llana. Sí, muy llana. Ay, esta que no sabe lavar y lo bota. Lo bota, sí. Esa sí, porque esa es buenísima, yo lavo en esa. Esta sí. A mí me gusta lavar en esa, porque es que esa, si tiene una boronita, se va abajo. Por esta no está lo larga, sí, por fuera. ¿Cuál es más o menos la historia de ese arroyito? Antes se hallaba. Que antes, pues, si no tenía la comida, cogerla que en el colmado y cocinarla y comerla. Y cuando venía, hacía los pesitos, porque había un viejo que no lo compraba, lo que nosotros hallábamos, la boronita. No la compraba el viejo, pero que nos daba para pagar la comida, que cogía no fiar. Pero ya no, ya usted va, eso es así, a la suerte. Y tal vez la tierra seca hay un tinchín de oro más fácil que entre el agua. Que en el agua. Pero es decir que antes entonces se hallaba casi siempre usted iba. No, de antes no, de antes yo ahí mismo en el camino, yo misma tenía un pozo ahí que yo les hallé mucho mimito de oro, mucho. Oiga. Se podía coger, pero ya no. Bueno, aquí no encontré a Osiris, pero vine a la casa de su hermana. Me prestó esta batea de madera. Ahora vamos a bajar al arroyo. Ando con mi amigo aquí, el guía, el que me está guiando. ¿Cuál es tu nombre? Jordi. Jordi, de los muchachos buenos de aquí del campo. Le gusta crocear en su bicicleta por ahí. Ustedes como que tienen hambre. Qué bonito esto. ¿Qué pesa? Igual, ¿por qué pesa tanto eso? Es un palo bueno. Pero esa sí está bien hecha. ¿Quién le hace Yo. eso? ¿Usted mismo? Oh, pues usted lo sabe hacer bien. Sí.
Bueno, acabo de salir de la casa de un vecino que me prestó esta batea. La cambié ahora porque la primera que me habían prestado era como un poco cuadrada. Esta sí está bien hechecita, redondita. Vamos a probar esta. Aquí estamos llegando al arroyo. Aquí podemos ver un hoyo. Ya ahí estuvieron buscando. Aquí también esta área. En esta área estuvieron buscando. Aquí también pueden ver. Me gusta mucho esta grieta que hay aquí, aunque ya buscaron. Como que yo quisiera buscar un poco. Porque en caso de que no la hayan limpiado bien, hay oportunidad de que yo pueda encontrar oro ahí. Voy a probar un poco. Bueno, hoy estamos viendo cómo buscar oro con batea. La batea tradicional, el método utilizado desde hace más de 500 años y es todavía efectivo hoy en día. Aquí en un arroyo de República Dominicana. Primero, un movimiento de esta forma para que todo lo pesado se vaya abajo. Por unos cuantos segundos me aseguro de que todo lo pesado se vaya abajo con este movimiento. Ya puedo quitar un poco de las piedras que quedan arriba, las más grandes. Hago lo mismo de nuevo, el mismo movimiento. Que si hay oro se va abajo. Ya empiezo a mover la batea en círculo. Solamente que el agua haga el trabajo. No hay que botar el material ni sacarlo de la batea. El agua hace el trabajo. De vez en cuando puedo hacer este movimiento de nuevo y volver a sacar un poco de material de arriba, las piedras más grandes. De nuevo hago este movimiento y vuelvo a mover en círculos. Ahí solo sale de la batea el material que está en la orilla. El que está en el centro nunca sale. Si se hace el movimiento correctamente. Queda poco material. Podemos sacar las piedras nuevamente. Siempre que la batea tiene que tener agua. Nunca podemos hacer eso fuera del agua. Siempre la batea tiene que descansar así, descansar en el agua. Miren, siempre descansando en el agua la batea. Ya cuando queda poco material, hay que ir con más cuidado. Ya casi es hora de revisar. Pero no veo ni siquiera arena negra casi aquí. Muy probable que ya ese lugar está buscado.
Bueno, veo un pequeñito clavo, algo pesado. Es decir que hay esperanza de que yo pueda seguir lavando ahí un poco. Oh, oh, hay algo, hay algo. Hay un pedacito, voy a mostrarlo con el celular porque esta cámara no me da un enfoque muy cercano. No tengo un enfoque macro con esta cámara. Voy a cambiar con el celular para que vean. Miren, señores, tenemos oro. Esto es oro. Muy pequeñito. Muy pequeñito, sí. Pero en la primer batea es increíble que podamos encontrarlo en la primer batea. Bueno, vamos a seguir probando entonces. Bueno, es casi increíble que hayamos podido encontrar oro en la primer batea. Ahí está. Vamos a seguir buscando. Bueno, es increíble, estoy muy emocionado. Vamos con la segunda batea. Estoy muy emocionado porque yo pensé que ya habían buscado. Y quizás ya buscaron, pero ya encontramos un voladorcito de oro. Lo cual quiere decir que si buscaron, no buscaron muy bien. Y hay chance de que pueda encontrar más. O también puede ser que no buscaron, que es aún mejor. Vamos a seguir con la segunda batea. Vamos a ver cómo nos va con esta segunda batea. Es muy importante antes de comenzar a, digamos, a lavar de verdad, mover bien que se vaya todo al fondo. Cuando digo lavar de verdad, me refiero a este movimiento que comienza ahora. La verdad que me gusta mucho más esta batea para buscar oro que la batea plástica moderna. Me gusta más. Me siento parte de la historia cuando utilizo esta batea para buscar oro. Pienso en los indígenas que vivían aquí, cómo fueron utilizados para buscar oro. Lamentablemente lo tenían que hacer por obligación. Yo lo estoy haciendo hoy por diversión y por pasatiempo, disfrutando de este hermoso lugar. Lamentablemente ellos no lo hicieron así, al menos después de que llegaron los conquistadores. Recuerden, señores, como siempre les digo, en este pasatiempo lo primordial es salir, disfrutar de la naturaleza. Es un pasatiempo muy hermoso. A veces se encuentra oro, a veces no. Lo importante es disfrutar el momento, cuidando la naturaleza. Cuidemos la naturaleza ante todo. Cada vez que salgo a buscar oro, me encuentro con gente del lugar, especialmente las personas mayores, que me hacen esos cuentos de cuando ellos eran jóvenes, cuando ellos buscaban oro con batea como esta. Algunos todavía con edad avanzada lo hacen, pero esos cuentos y esas tradiciones son verdaderamente un tesoro también. Se aprende mucho.
con más cuidado porque ya queda poco material. Parece que nos están vigilando desde el aire. Hay que tener cuidado ya cuando queda poca. Si entra una fuerza de agua repentina, puede sacar el oro. Si hay algún pedacito de oro, lo puede sacar. Ya hay que entrar menos agua. Ya podemos revisar. Me parece que en esta no hay nada. Vamos por la tercera batea. La tercera batea salió vacía. No había oro en esa. Vamos a probar con la próxima. Ya estoy llegando al fondo ya de la grieta. Así que posiblemente esta sea la última de esa parte ahí. Para seguir buscando en otro lugar por ahí. Lo bonito de esta actividad es que yo vengo y puedo alejarme de los ruidos de la ciudad. Y relajarme con el sonido del bosque y del arroyo. La música aquí es sana, muy sana. Son las chicharras. Aquí le decimos chicharras, las cigarras, los grillos. Todo sonido de la naturaleza solamente. Hace tiempo que yo no buscaba oro con batea en el río. Con batea de madera, esta batea tradicional. Por eso estoy un poco lento. Como que se me ha entorpecido un poco el movimiento. Tengo que tomar el ritmo de nuevo. Aquí saco las piedrecitas, que son las más grandes que quedan. Ya solo queda arenilla. Vamos a revisarla. Veo unos cuantos voladorcitos muy pequeños. Muy pequeños. Voy a tratar de enseñarlo con el celular, que tiene un enfoque macro. Hay un polvillo muy fino. Un polvillo muy fino. Miren la proporción. Muy finito. Están cayendo relámpagos por todos lados. Creo que va a llover. El día de hoy estuvimos viendo cómo encontrar oro o cómo buscar oro con la batea. La batea tradicional que se ha usado aquí en República Dominicana desde el tiempo de los indígenas. Y pudimos encontrar muestras de oro, aunque no mucho. Pero sigue siendo un instrumento eficaz hasta el día de hoy. Así que espero que si les gustó el video, que comenten por favor, que lo compartan, se suscriban los que no se han suscrito. Y será hasta la próxima aventura.